En 1 Samuel capítulo 17, allí hay un relato, todo el capítulo 17 relata lo que es la batalla de David contra Goliat, que en realidad Goliat venía a amenazar a todo el ejército de Israel, pero bueno, conocemos la historia que David ocupó ese lugar, él mismo se propuso como alguien que lo pueda enfrentar. Habían pasado muchos días y este Goliat, este gigante, venía amenazando al pueblo, intimidándolo para que se vean reducidos. Bueno, no voy a hablar todo el mensaje de esto, simplemente quiero mencionar algo que hizo David en este evento. Vamos a 1 Samuel 17, versículo 38. Miren esto. David era un simple pastor de ovejas, no era guerrero, no era nada de eso. Pero ese día fue a llevarle alimento a sus hermanos en la guerra y se encontró con esta realidad. Dice que se ofreció para ir a la batalla de allí. Vamos a leer el versículo 38. Saúl, que era el rey, vistió a David con su armadura, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. Luego David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no estaba entrenado. Entonces le dijo a Saúl: no puedo moverme con esto porque no estoy entrenado. Se quitó pues todo aquello de encima. ¿Qué hizo David? Se sacó todo lo que el rey le había puesto. ¿Qué le había puesto el rey? Una ropa de guerrero. Una coraza de bronce, un casco de bronce, una coraza, le prestó su espada, era todo un honor. Pero claro, David se pone todo eso y no podía ni caminar, estaba quieto, no podía avanzar. Presten atención a ese detalle que quizás no es el centro del mensaje, pero como paréntesis, quiero que entiendan que antes de hacer lo que ahora vamos a leer que hizo David, lo primero que hizo David fue sacarse la ropa que Saúl le había puesto. Tal vez sería el tema para otro mensaje. Un día me gustaría hablar de esas vestiduras que pone Saúl, que representa lo viejo, representa no de edad, sino de lo que se había perdido. Saúl había perdido la unción. Dios ya había estaba levantando a David como futuro rey, lo había ungido. Y Saúl lo viste a David y le pone todo su equipo. Un equipo que no le había dado resultados porque Saúl no había podido vencer a ese Goliat. Pero así todo, Saúl le pone toda su ropa de guerrero. Y David, fíjense lo que pasa cuando tienes la ropa de Saúl. No te puedes mover. Pues una ropa religiosa. ¿Me están entendiendo la figura que uso? Te inmoviliza. Toda esa rigidez no te deja avanzar. Todos esos razonamientos. Eso es lo que representa la ropa de Saúl. David dice, hay una versión que dice, se sacó todo de sí mismo. Se lo sacó. Dijo, perdón, rey, con respeto. Pero dijo, esto no es para mí. Yo soy un pastorcito de oveja, tengo otros métodos que el Señor le había enseñado. Ahí sí, vamos a leer el 40. Dice así, tomó su bastón, espada no, bastón, y fue al río, diga conmigo, fue al río, a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Si ustedes se fijan en el versículo 49, dice, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, que era un gigante de 3 metros. Dice, hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. Esa parte me encanta, la tengo remarcada. La piedra ahí incrustada en el enemigo, en ese gigante que los amenazaba. Dice, el filisteo cayó de bruces al suelo, se derribó. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Quiero simplemente leer esa porción de esta historia para que vean lo que hizo David para enfrentar a su gigante. Dice la palabra que antes de ir a enfrentar a ese gigante, él se propuso como quien lo iba a enfrentar, pero dijo, denme unos minutos. Se fue al río. Digan otra vez conmigo, fue al río. Fue al río. ¿Y qué hizo en el río? Yo quiero hacerle 3 preguntas. ¿Qué fue la primera? ¿Qué buscó David en ese río? Dice la Biblia que escogió, fíjense que eso es muy importante, 5 piedras. Lo primero fue al río. Lo segundo, escogió 5 piedras. Y si ustedes leen lo que acabamos de leer, lo releen, se van a dar cuenta que ¿cuántas piedras usó para derrotar a Goliat? 1. ¿Cuántas escogió? Ya parezco maestro de escuela dominicana, pero quiero que lo entiendan. Amén. Número 1, digan conmigo, fue al río. Número 2, escogió, digan conmigo, 5 piedras.
Número 3, para derrotar al gigante usó, ¿cuántas? Una piedra. ¿Amén? Así de básico. Pero el secreto está en ese simbolismo y yo quiero que hoy ustedes me acompañen. Quiero usar esta figura del río, que justamente es símbolo, igual que el fuego, como cantábamos recién, son símbolos de la persona del Espíritu Santo, que es real, que es lo que genera el cambio en nuestras vidas, es quien envió Jesús para transformar nuestra vida. Él dijo, yo les enviaré otro consolador, otro que era igual a Él, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Está representada en ese río. Y cuando yo veo a un David que dice, antes de enfrentar a mi gigante, tengo que ir al río. Tengo que ir al río. Quiero tomar esa figura para invitarles hoy de alguna manera, provocar en cada uno de nuestros corazones la iniciativa de volver al río, de que vayamos al río, vayamos a buscar lo que Dios tiene para nosotros en esa comunión con el Espíritu Santo. Y quiero hablarte de lo que hay en el río. ¿Por qué te invito y te llamo a que vayamos juntos al río del Señor? Porque hay cosas preciosas que Dios tiene solamente ahí. No están en otro lado. No están en otro lado, están en el lecho del río. Me gusta la figura de David buscando 5 piedras. 5 piedras. Él dijo, eligió una. Yo no sé si alguna vez lo han hecho, pero yo por lo menos tengo esa costumbre. A veces se ríen mis hijos. Cuando voy a algún arroyo, un río de montaña, me gusta traerme una piedrita de recuerdo. Una pila de montaña de piedra en casa. Es lindo, ¿no? Y si uno se pone medio pretencioso, elegir una piedra lleva un tiempo, ¿no? Y alguno te mira y te dice, pero que son todas iguales. Pero cuando uno sabe lo que quiere, David sabía lo que iba a hacer con esa piedra. Yo tengo que bajar un gigante. Y dice la Biblia que una de esas 5 piedras que él eligió fue la que quedó clavada en la frente del gigante. ¿Cuántos quisieran ver eso? Amén, contra sus gigantes. Ese gigante no va a caer hasta que vos no busques esas piedras en el río. La victoria sobre ese gigante está decretada, pero depende de una piedra que tenés que encontrar. Primero buscar, luego elegir. Y me gusta también esta realidad, se llevó 5 y usó una. Y ahora voy a hablarte qué es buscar esas piedras, ¿no? Pero la realidad es que en esa comunión con el Señor, que ahora vamos a desarrollar el mensaje, cómo ir al río concretamente, qué significa eso en nuestra vida, cómo uno puede encontrar esas piedras. Yo muchas veces tomo esas piedras como una palabra que el Señor te da en la comunión con Él. A veces una palabra y uno dice, uy, ya tengo una palabra, me voy a trabajar. Si la piedra es una palabra, ¿saben qué? David se llevó 5 palabras y usó una. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Hubo abundancia de palabras, hubo abundancia de piedra. Me llevo 5. Si la primera me falla, tengo la segunda. Amén. Pero él, en esa figura yo encuentro un ejemplo de lo que es tener comunión con el Señor, porque en ese río le llevó un tiempo. Alguno estaría diciendo, ¿dónde se metió David? ¿No era que lo iba a enfrentar a Goliat? Para los de afuera es una pérdida de tiempo. Que vos vayas al río es una pérdida de tiempo para los otros. Pero después son los primeros que te aplauden cuando ven tus victorias. Y los que se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para que cambien el horario de fútbol? ¿Cómo hiciste? Pastor, fui a buscar una piedra. El Señor me dijo que haga una siembra y Él me respondió. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Eso es una piedra del río. Una petición, como le pasó a Rafa, pedírselo. La palabra dice, pidan y recibirán. Bueno, fue la manera que Él tuvo su conquista. Pero son piedras que caen sobre la cabeza y golpean justo en la cabeza del gigante y el gigante cae. Si no tuviéramos esas piedras, esos gigantes no caerían. Pero no me quiero detener solo en esto, sino voy a hablar toda la mañana de David. Yo quiero hablarte que hay más cosas en ese río y quiero mostrártelas en la palabra. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo hoy les decía en el comienzo del servicio que en lenguaje bíblico ese río es el Espíritu Santo. Ezequiel 47, Juan capítulo 7, 38 al 39, Jesús dice, hablando del río, que está refiriéndose al Espíritu Santo. Ahí literal lo dice. Por si alguno no lo entiende todavía, anótense para leer en casa. Juan 7, 38 y 39. Jesús dice, refiriéndose al río, dice que se refería al Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero usar esta alegoría, este símbolo, para poder hablarles lo que hay en el río. Allí, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2, habla de que había un grupo de profetas que estaban siendo discipulados por Eliseo. Y miren lo que dice, los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde nos estamos quedando aquí es demasiado pequeño. Es pequeño. Versículo 2, vayamos al río Jordán y que cada uno traiga madera. Construiremos ahí un lugar donde vivir
Y Eliseo contestó, vayan pues. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Yo quiero tomar esa figura. Podía ver claramente en ese ejemplo de allí de los profetas, los discípulos de Eliseo. Tal vez es una realidad natural. Se quedaron cortos de espacio, no tenían más espacio. El lugar en donde estaban era demasiado pequeño. Y uno dijo, ¿por qué no vamos al río? ¿Por qué no vamos al río? Necesitamos crecer, necesitamos ampliar. Y yo quiero decirte, lo segundo que vas a encontrar en el río, ahí vas a hacer que tus cosas crezcan. En el río del Señor es donde se crece, es donde se construye. Porque en ese río está lo que estás necesitando. En ese río estaba la madera que ellos necesitaban para ampliar. Digan conmigo, para ampliar. Lo primero que sucede es que cuando te acercas al Espíritu Santo te das cuenta de tu estrechez. Te das cuenta que te quedaste corto. Te das cuenta que tu mentalidad todavía es muy chiquita y que necesitas ampliar. Es lo primero que sucede. Cuando el Espíritu Santo toca una vida, empiezas a darte cuenta como que se te abre una cortina y te das cuenta que tenías una visión muy acotada. Y empieza a generar en vos una inquietud de decir, tengo que ampliar, tengo que crecer, tengo que ir por más. Parecido a lo que sucede en esta historia natural, que se quedaron cortos de espacio. Y decidieron ir a buscar madera. La pregunta es, ¿dónde fueron a buscar esos recursos? Al río. Al río, ahí es donde tienes que ir a buscar, porque ahí es donde se construye, ahí es donde se edifica y donde está la madera que estás necesitando. A ver, en todo este simbolismo, ¿qué estoy queriendo decir? Uno busca en muchos lugares el recurso, la capacitación. No digo que esté mal, está muy bueno capacitarse, pero saben, todo eso que a veces recibimos y es necesario, instruirse, ir a la universidad, son todos recursos naturales, pero a veces necesitamos cosas que vienen del cielo, amén. Un consejo, una palabra del Espíritu, una sabiduría, algo que Él te muestra hacer, que no te lo va a enseñar ninguna academia, eso te lo dice el Espíritu Santo. A veces cuando tienes que tomar una decisión y uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Compro, no compro? ¿Me mudo, no me mudo? ¿Dónde tengo que ir? Al río. Porque allí está la madera que necesito para ampliar, para construir. Alguno tal vez está queriendo crecer en su propia vida. Muchas veces me han escuchado decir aquí en el púlpito, quieren hacer una carrera y no saben ni piden consejo. ¿Sabes dónde tienes que encontrar ese crecimiento? Busca el consejo en el río. Y ahí el Señor te dirá cuál es la carrera, amén. Te da sabiduría para elegir, te instruye, te capacita. En el río encuentras crecimiento. ¿Alguien me dice amén a eso? Amén. El río se construye. Todo el crecimiento que nosotros hemos tenido estos años, por la gracia de Dios, habiéndonos el Señor sacado de la escasez extrema y habiéndonos dado un crecimiento extraordinario sobre los negocios del cual vivimos, todo ese crecimiento lo encontré en el río. Ustedes dirán, pastor, ¿por qué? Porque fue allí donde cada vez que hubo una necesidad, y muchos me han escuchado cuando hago un presupuesto, lo primero que hago es ir al Señor. En mi caso lo hago con una ofrenda. Así he visto crecer extraordinariamente el negocio. Y ustedes dirán, ¿cómo hizo? Fui al río. Fui al río. Muchos de ustedes lo saben. Amén. Es ir al río, encontrar esa madera. Ahí está el consejo. Ahí está la decisión justa. ¿A dónde? En comunión con el Espíritu Santo. Ahí está la palabra. Ahí está la piedra que David encontró. Pero también está la madera que necesitas. Alguno dirá, pastor, me quiero comprar una casa. Quiero dejar de alquilar. Comienza a buscar al Señor que te dé una estrategia, te dé una forma. Ahí está la madera. ¿Quién me dice amén a eso? Tienes que creerlo por la fe. Ahí tienes que ir para ampliarte. Si no estás conforme con la vida cristiana que tenés, escucha esto. Hablando de nuestra vida espiritual, el único que te va a llevar a una ampliación es el Espíritu Santo. Necesitas acercarte a Él y tu vida se empiece a ampliar. Te va a dar más ganas de servirlo, vas a querer congregarte siempre, tener hambre de Él. Eso lo provoca el Espíritu. En el río se crece espiritualmente. Fuera del río te secas, te estancas. Muy parecido a lo que a David le pasó con la armadura de Saúl. No te podés mover. El cristiano que se corre del río se estancó. Yo a veces escucho cristianos que hablan de vivencias de hace 10 o 20 años atrás y no tienen otra cosa que contar. Porque se fueron del río. Siguen siendo cristianos, sí. Pero se alejaron de ese río de vida. Es un río de vida que fluye. Si algo me gusta, perdóneme mi encanto por los ríos, pero es que aprendo mucho. Si algo que me gusta del río, que no se estanca, fluye, fluye, fluye. Uno dice, ¿de dónde sale tanta agua? ¿Cuándo se va a secar? No, este río no se seca, más el río del Espíritu, amén. No te puedes alejar de ese río. Hoy quiero provocarte esto en el corazón, bajo la unción del Espíritu, que vayamos juntos a ese río. Yo quiero esa madera, ¿cuánto lo quieren? A mí no me gusta la estrechez, no me gustan las cosas apretadas, incómodas. Quiero esa comodidad, esa ampliación que el Señor tiene para mi vida, para mi familia y para la iglesia. Tengo que ir al río.
La iglesia crece, se multiplica cuando vamos a ese río, amén. Ese crecimiento, esa multiplicación. ¿Por qué no? También la abundancia. Ezequiel 47 habla de esto. Que cuando Ezequiel ve ese río que les contaba al comienzo, dice que había gran cantidad de peces y muy variados. Y alrededor del río, después léanlo, hay cantidad de árboles frutales. ¿Qué son esos símbolos? Donde quiera que pasen estas aguas, todo ser viviente que en él se mueva vivirá, dice Ezequiel. Es un río que trae vida, que todo lo hace crecer. Él va a hacer crecer tu familia, Él va a hacer crecer tus conceptos, tus ideas, aún tu conocimiento de Dios. ¿Quién te lo hace crecer? ¿Un pastor? El Espíritu Santo es el que te revela a Jesús. Te amplía la visión, te hace entender que Él perdonó todos tus pecados. Tienes una revelación más clara de lo que dice la Biblia. Toda esa ampliación está en el río. Quiero escuchar un amén a eso. Gracias, Señor. Tengo otra cosa que quiero mostrarte en el mismo pasaje que puedes encontrar en ese río. Ahí en Segunda de Reyes, leamos el 5 y el 6 del capítulo 6. ¿Lo tienen ahí? Lo que estábamos leyendo. Fueron al río, fueron a buscar madera, entusiasmados entraron a cortar con el hacha, y le daban a los árboles, vamos que hay madera. Claro, se entusiasmaron. Y dice la palabra, pero a uno de los que talaban troncos se le cayó al río el hierro del hacha. Y se puso a gritar, ¡ay, maestro! ¡Que el hacha era prestada! Y el profeta preguntó, ¿dónde ha caído? Le indicó el lugar y entonces Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí. Y el hierro salió a flote. ¿Sabes? En este río es donde flota el hierro. Pastor, ¿qué está diciendo? Es imposible que el hierro flote. Justamente es en el río del Señor donde las cosas naturales se vuelven sobrenaturales. Lo natural cambia, comienza a cambiar por lo sobrenatural. No es natural que un hierro flote. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que se te hundió en la vida. Son tus fracasos. Son las cosas que tal vez dijiste nunca me voy a poder levantar. Como yo les contaba recién en los momentos de crisis, de desierto que nos tocó vivir. Era tanta la dificultad económica que dije yo de esto no me voy a levantar nunca. Y casi decidí, ¿no? Le digo a mi esposa, vamos a declarar bancarrota porque los negocios se me caen, no puedo sostener, tengo deuda con el gobierno, con los impuestos. Dije, jamás voy a poder pagar esto, voy a declararme bancarrota. Pero mi quit va a quedar sepultado para siempre, y mi nombre también. Nunca más voy a poder tener nada a mi nombre. Estuve así de hacerlo. Miren si no se había hundido el hacha. Pero me había olvidado que en este río lo que se hundió vuelve a flotar. Vuelve a flotar. Ese es el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie que se haya hundido, que el Señor no pueda levantar. No hay familia, no hay matrimonio, no hay casa que el Señor no pueda volver a restaurar, a reedificar. Amén. Ese es el río de Dios, es el Espíritu Santo. No me pregunten cómo lo puede hacer, no lo sé. Pero si hace algo el Señor es sacarte de la deuda para completar lo que les contaba. Yo siempre le he dicho desde este púlpito, escuché la voz del Señor que en ese momento me dijo, pagarán todas sus deudas. Esa fue una piedra en el río. Pero Señor, no lo podía creer. Lo veía imposible. Hoy les puedo dar testimonio que no tengo una sola deuda delante del Señor, se lo digo. Y esto lo cuento para que sea glorificado el Espíritu Santo. Mis hermanos, les puedo asegurar que hace 5 o 6 años atrás, para mí esto era absolutamente imposible. Esa hacha jamás iba a volver a flotar. Yo lo conté que pasaba por el edificio de Afib y decía, este es mi Goliat, este es mi Goliat. Hoy me anticipo a los pagos antes del vencimiento, de cómo el Señor cambió las realidades, cambió acá también. Cambió mucho acá, corrigió, y les cuento estas miserias para que puedan entender cómo Dios puede levantar un hacha que se hundió. Yo no sé cuál es tu situación, pero si vas al río esta mañana, vas a encontrar la manera de salir a flote. ¿Cuántos quieren eso? Si hay algo en tu vida que está hundido, Él lo puede levantar. Te tienes que dejar corregir, te tienes que dejar enseñar, influenciar por ese río, y el río hará que flote el hacha. Fíjense que Eliseo hizo algo, tiró un palo y dijo, ¿dónde cayó? Eso fue vergonzoso para el que estaba ahí tirando. Se le había caído el hacha, pero tuvo que decir, el hacha se me cayó ahí. Marcó el lugar. Y esa es la humildad que el Señor necesita de nosotros. Que le digamos dónde estamos. Como les contaba recién, Señor, esta área de mi vida está hundida. Necesito que la hagas flotar otra vez. Y el Señor lo hará. Amén. Ser específico. En ese río es donde flota el hierro. Pero necesitamos pedírselo, tal cual este muchacho fue y corrió a Eliseo. No pierdas tiempo, tienes que ir a ese río.
Hay una manera escondida en esas aguas que hará que tu vida vuelva a flotar. Hay una manera escondida ahí. Y te está esperando a vos. Hay un consejo, hay una palabra, hay una dirección. Hay un camino ahí debajo de las aguas que tienes que encontrar. Amén. Y hará que flotes de vuelta. Déjame decirte otro punto que tenía, lo que nos contó la pastora hoy acerca de sembrar en ese río, lo que dice Eclesiastés, que todo lo que echamos sobre las aguas de alguna manera vuelve a nosotros y lo volveremos a encontrar. Es Eclesiastés 11.1 que leyó la pastora en la ofrenda. Solamente recordarles, dice Gálatas 6.8, que quien siembra para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Es algo que aprendimos en estos años. Todo lo que sembramos para Él te vuelve, pero te vuelve multiplicado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Sea tu tiempo, sean tus recursos, sean tus talentos. Una cosa es tocar un instrumento en cualquier banda del mundo, pero otra cosa es cuando uno toca un instrumento para Dios. Se los digo porque yo toco la guitarra, ¿sí? Y cuando uno toca para Dios, la experiencia que uno tiene, cómo Dios puede hacer tu instrumento que suene mejor, tus dones, tus talentos, tus capacidades, cuando los siembras para el Señor en el río, se potencian. Tus capacidades se potencian, tus talentos, tus habilidades. Y uno ve a algunos ahí sirviendo, o a veces en la música, y dice, qué bien que toca. No, es que sembró su talento en el río y el Señor lo está levantando, amén. Está ungido, por eso suena así. Todo lo que pongas allí, tu conocimiento, tu experiencia, lo que te quiero remarcar es que volverá potenciado, volverá multiplicado. Así es el río. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué más hay en el río? En el río todo se multiplica. En el río todo se multiplica, crece, lo recoges multiplicado. Hay una palabra en 2 Reyes 5, acompáñenme por favor, versículo 14. Solo un versículo allí, quiero decirte algo más que vas a encontrar en el río. Es un hombre leproso que vino al profeta Eliseo también a buscar sanidad desde muy lejos. Y una serie de cosas sucedieron hasta que en un momento este hombre llamado Naamán obedeció lo que Eliseo le había dicho. Dice así que Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su cuerpo quedó curado, su piel se volvió como la de un bebé y quedó limpio. Era un leproso, era un hombre avergonzado por su lepra, que la lepra representa nuestro pecado, representa nuestros errores, nuestras faltas, nuestras heridas. Dice la palabra que este hombre hizo lo que Eliseo le mandó. ¿Sabes lo que le mandó Eliseo? Te tienes que sumergir en el Jordán. Tienes que ir al río, pero te tienes que sumergir 7 veces. A mí me gusta interpretar esta palabra de esta manera. Y quiero que lo tomemos así. Si ir al río es ir al Señor, ir al Espíritu Santo, que el sumergirnos 7 veces represente cada día de la semana. Hay cosas en nuestro corazón que jamás serán limpiadas o transformadas, excepto que aprendamos este secreto. Me tengo que sumergir todos los días en ese río. Todos los días. Son 7 veces. ¿Por qué no interpretarlo así, no? 7 días es lo que tiene la semana. Cada día necesito entrar a ese río. Créanme que esto es real. Cuando hay cosas que no has podido dejar, cosas que están mal en tu corazón, heridas, a veces cuestiones de pecado que no puedes soltar, tienes que entrar a ese río todos los días, al menos un ratito. Meterte en ese río limpiará tu corazón. ¿Qué encuentro en el río del Señor? Encuentro limpieza para mi corazón. Encuentro la limpieza que en otro lado no vas a encontrar. A mí me impacta porque a veces sucede que algún hermano viene aquí a la reunión y lo primero que suelen pedir, me ha pasado muchas veces, y yo quiero hablar con el pastor antes de empezar el servicio. Y una cosa que el Señor me habló una vez es que primero tienen que entrar al río, luego el pastor lo va a atender, amén. Porque primero el Espíritu Santo, después los servidores. Y tiene que ver con esto. Una experiencia metiéndote a ese río puede cambiar toda tu vida, y muchas de las preguntas que tenés se aclaran en ese río. Tus pensamientos se ordenan, tus confusiones desaparecen, la culpa que tienes se la lleva al río. ¿Cuántos lo creen? Se la lleva al río.
Necesitas ese sumergirte en ese río cada día. Yo les animo, iglesia, a que cuiden esto. No descuiden la búsqueda. No descuides la búsqueda, porque así como cada día sumergiéndote en ese río trae purificación a tu vida, por el contrario, cuando no lo haces, pasa lo contrario. Tu vida se empieza a deteriorar espiritualmente, pierdes el hambre, te enfrías. ¿Saben? Tal vez para resumir un poco el mensaje, quizás alguno diga en este momento, bueno, pastor, vamos a lo concreto, ¿cómo hago para ir al río? ¿Dónde queda? Quiero ir hoy. ¿Cuántos están de acuerdo ahí? Que están conmigo en eso, ¿eh? Quiero ir al río. Mira, la respuesta es muy simple, en base a lo que leímos, en base a lo que Jesús enseñó. Es tan simple como decidir buscar a Dios, buscar al Señor. Eso es ir al río. Y hay otra cosa que quiero mencionar. Cuando Jesús habló del río, Él dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Dos cosas necesitas para ir al río: buscarlo y creer. Buscarlo y creer. Si no confías que ese río es real, que el Espíritu Santo tiene todo eso para tu vida, es imposible que lo tomes. Todo funciona por fe en el reino de los cielos. Tu salvación es por fe. Y todo lo que está en el río es por fe. ¿Quién me da un amén a eso? Es por fe. Tienes que creerlo. Si estoy en una condición adversa, de dificultad, si hay lepra en mi corazón, y hoy puedes creer que hay un río de vida que va a quitar esa lepra de tu vida, entonces ese río vas a encontrar esa sanidad que estás necesitando. Yo he visto mucha cristiandad que por ignorancia quizás, o por no haber conocido, han subestimado lo que el Espíritu Santo puede hacer. Miren, nosotros tenemos un matrimonio amigo y uno de ellos es psicóloga y el esposo está estudiando psicología, así que amamos los psicólogos. Pero ¿por qué digo esto? Porque a veces encuentro cristianos que no han encontrado en el río la sanidad y corren a buscar a un psicólogo para que arregle sus problemas espirituales. Cuando está en el río la respuesta. ¿Me están entendiendo? Yo sé que es necesario ir al psicólogo y son herramientas muy útiles, al igual que un doctor. Pero hay cuestiones a veces que necesitan ser reparadas en el río de Dios. Ahí donde hay libertad espiritual, no la vas a encontrar en otro lado. Ahí donde los demonios no pueden entrar, donde la culpa te suelta, donde el perdón de tus pecados viene sobre tu corazón. En el río. Y es lo que estás necesitando. ¿Cuántos me dan un amén a eso? Gracias, Señor. Gracias, yo quiero ir a ese río. Y les decía, ¿cómo hago? Buscándolo. Jesús habló de esto, de la búsqueda. De hecho, hay mucha enseñanza de que a Jesús por momentos no lo encontraban. ¿Por qué? Se había ido al río. No es que se iba a pescar, se iba a buscar al Padre, amén. Se metía a buscar a Dios, buscaba al Padre y recibía lo que, para mí, no solo 5 piedras, muchas piedras más para poder ministrar ese día los milagros, ir de un lado al otro sirviendo al Padre y trayendo el reino. Entonces necesito, de alguna manera, buscarlo y creerlo. Hago un resumen de lo que acabo de predicarles para que lo puedan hoy tomar para sus vidas. En el río hay piedras para derrotar a tu gigante. ¿Tiene la opción de ir con la ropa de Saúl? No hay victoria. ¿Por qué no te sacas hoy esa ropa? Esa mentalidad ya frustrada. Dice, Señor, quiero descubrir esas piedras en el río. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que buscarlo. Venir a la iglesia es venir al río. Pero el problema es que la iglesia se abre una vez a la semana. No hay problema. El río está ahí en tu cuarto de oración. Tienes que ir a orar, a buscar su presencia. Yo siempre aconsejo poner una adoración, abrir la Biblia, leerla. En la palabra vas a encontrar ese río. Porque esta palabra está ungida. Allí hay piedras que te darán victorias que nunca imaginaste. Créeme que es así. Las piedras están ahí en la Escritura. Son las palabras que vas a levantar contra ese gigante y vas a ver la victoria. Ahí en la palabra, tiempo con Dios. Eso es ir al río. Te puedo asegurar que el tiempo que inviertes para buscar al Señor no es tiempo perdido. Es un tiempo que se capitaliza. Que cuando sales a tu vida cotidiana, eres más productivo. Tienes mayor inteligencia, tienes mayor frescura, eres más rendidor en tu trabajo. Invierte tiempo con el Señor, buscándolo, leyendo su palabra. Y cuando sales, tienes que salir creyendo. Yo me imagino a David que cuando agarró esas piedras se vino así, con la frente bien dispuesta a ir a la victoria. Preparó esas piedras, no lo veo a él que salía arrastrándose, vengo del río. No, salió como un guerrero victorioso. Tengo las piedras que van a derrotar a ese gigante. Algunos por ahí he oído, y a mí me ha pasado, que uno entra en una crisis a veces y dice, Señor no me está hablando. Voy a buscarlo, pero no escucho nada del Señor.
Mis hermanos, ¿saben por qué pasa eso? Tiene que pasar más tiempo. Solo es cuestión de tiempo. No es difícil escuchar al Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El Espíritu Santo habla con la Biblia, habla de diferentes maneras. Pero ¿saben por qué a veces no le oímos? No porque Él es mudo, sino porque no estamos el tiempo necesario. Yo quiero animarles en esta hora que ajusten para sus propias vidas todo lo que te lleva al río. Si escuchar una prédica te mete en el río, bueno, escucha prédicas. Si el ir a orar, por supuesto, la comunión con el Espíritu Santo, ese sumergirse 7 días, trae limpieza a tu corazón, hacelo. No lo postergues. Puedo asegurarte que si estás postergando ir a ese río, te estás perdiendo muchas cosas. Te estás perdiendo muchas cosas. Y quizás vivas toda tu vida soportando las amenazas diarias de tus gigantes, diciendo algún día podré. No, ese día tiene que llegar, pero necesitas ir al río. Amén. Ahí está la piedra. No lo postergues. Es tan fácil como buscarlo. Es tan fácil como creerle y vas a ver las victorias. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a honrar al Señor. Vamos a orar conforme a lo que hoy ha sido predicado. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tú estás aquí en medio nuestro, porque tú nos hablas, tú nos revelas tu palabra, Señor. Pero quiero orar en esta mañana para que esto se grabe en nuestro corazón, para que pueda haber en nosotros una decisión. Tal vez muchos se rieron de David o no entendían dónde se había metido, pero él sabía bien lo que estaba haciendo, estaba yendo al río. Yo quiero que esto se grabe en nuestro corazón, Espíritu Santo. Revélate a nuestras vidas, tus aguas se revelen a nosotros, pero que en nuestra vida haya una decisión clara de correr a ese río primero que todo, correr a ese río. Y oro para que en ese río llegue a nuestra vida todo lo que hoy hemos anunciado. Esas piedras para derrotar a nuestros gigantes, la limpieza de nuestro corazón, la madera para poder crecer, para poder construir, edificar una vida en victoria. Señor, y todo lo que tú nos has dado, aún las cosechas de nuestras siembras, sí, Señor, y todas esas promesas y mucho más, llega a nuestras vidas cada vez que vamos al río. Señor, yo sé que ahí está el trabajo que anhelamos, ahí está la carrera que estamos soñando, en ese río está la victoria, en ese río está la victoria. Recibe en esta mañana, recibe esa bendición, sí, Señor. Sobre ese río está, en esas aguas está la respuesta, en esas aguas es donde te quiere el Señor. Allí Él va a hablarte, allí Él va a hacer oír su voz y vas a salir renovado. Señor, esta noche yo oro para que esas aguas, ese río esté fluyendo aquí. Esas aguas estén fluyendo aquí. Sí, Señor, vamos a adorar. Sí, Señor. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Aguas permanezcan sobre mí, que tus aguas permanezcan sobre mí, permanezcan sobre mí, que tus aguas permanezcan sobre mí, que tus aguas permanezcan sobre mí.